el programa que se puso en esta mañana tiene un nombre. El nombrarlo de esta forma, porque a mí. Iremos viéndolo durante el pasaje. Y considerando este pasaje, empezamos desde un contexto de un reino dividido. Hablamos ya de un reino de Israel que ha sido dividido en dos, en Israel y en Judá. Han sido divididas las tribus y todo debido a una separación de Dios, una separación que fue en Salomón, y que el hijo de Salomón, tomando consejo no de los ancianos, no de los sabios, tomando consejo de los jóvenes, reafirmó la carga que tenía Salomón contra el pueblo y más allá de esto. Y a partir de ese momento hay una división de este pueblo que Dios ya había determinado. Y tenemos a una Acab, como nos menciona este versículo 1 de la lectura, que está a cargo de Israel, de esta parte que se ha dividido. Tenemos a un rey. Qué importante para nosotros sería saludar o no dimensionándolo un poco al presidente de México, al candidato que ahorita esté en nuestro rumbo, en Ecatepec, en las alcaldías que van a estar hoy en esto. Y más allá de quién esté ahí, debemos cumplir hoy con una responsabilidad, más allá de votar, de orar por quien Dios ponga a la cabeza en cada lugar donde estemos. Tenemos entonces a Elías Tisbita. Buscando un poco los significados, digo, ¿saben por qué Elías? Dice que el significado de Elías es instrumento de Dios, o mi Dios es Jehová. Y tenemos, por otro lado, a Acab, quien un capítulo antes, que van a tener que leer un poquito, Acab se casa con Jezabel y Acab empieza a tener como dioses extraños delante de Dios. A Baal, y no solamente conforme a esto, dice la Biblia que también se hizo imagen de Acera. Y entonces es sorprendente este primer versículo cuando dice, desde el nombre de Elías, instrumento de Dios, Dios le está mandando a un profeta cuyo nombre significa mi Dios es Jehová. Y tú acá, ¿a quién tienes como Dios? Desde ahí empieza una confrontación para Acab. Y la primera palabra que viene hacia Acab, vive Jehová, Dios de Israel.
Aquí la pregunta es para Acab. Esa confrontación es, Jehová es Dios de Israel. Y tú has traído a cosas, a objetos que ni siquiera son dioses, que no pueden oír, que no pueden ver, que no te pueden responder. Y has confiado en ellos y has quitado al Dios de Israel. Y la pregunta para cada uno de nosotros en las situaciones en las que vivimos, no solamente es que en algún momento Dios nos ha confrontado. ¿A quién tenemos a nosotros por Dios en nuestro hogar? En lo que nosotros hacemos. No necesariamente será una imagen, una escultura, sino que también podemos poner nuestros ojos, nuestra confianza, quizás en el dinero, quizás el trabajo, la escuela, quizás el esposo, la novia, los hijos, los papás. Y empieza una confrontación hacia nuestra vida. Pensemos realmente quién es Dios sobre nuestro hogar, sobre todo lo que nosotros hacemos. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos daría igual saludar al presidente de México, al presidente más poderoso de el mundo, a un rey, nos daría igual. O sea, sería poca cosa ir y presentarse ante alguien y saludarlo y estar ante su presencia, de estar en la presencia de Dios. Qué importante es esto en nuestras vidas. Que Dios esté presente en cada una de las situaciones. Hay un mensaje en todo esto. Dios le da una palabra, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Depende de nosotros el creer las palabras que hay en este libro. Depende de nosotros recibir esa palabra, ¿no? Si nuestra confianza no está en el Dios de Israel, no está en Jesús, llevamos hacia un anuncio de una sequía. Ha sido a lo largo de este año, a lo largo de esta pandemia, una falta de poder congregarnos como lo hacíamos. Sin duda esto es un juicio global. Hay lugares donde aún ha sido más terrible. Y pensando simplemente en este versículo de la Biblia, podríamos ver que la confianza no estuvo en el que es Dios. Y aún
nosotros hubiésemos pasado por esta situación de esta enfermedad, no es lo mismo pasarla con Dios que pasarla sin Dios. No sé si este rey habrá considerado escuchar esta voz, porque le dice, va a haber una sequía en estos años. No va a ser un año, pueden ser dos, pueden ser más de dos. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos una dirección. Él nos dice hacia dónde ir. Él nos dice qué hacer. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando estamos con Dios, Él tiene una provisión especial para nosotros. Hay una palabra nueva para con nosotros. Podemos ver una diferencia, una gran diferencia de estar con Dios y de estar sin Él. Una vez hecho el juicio, una vez detectada esta profecía que ha sido enviada a partir de Elías, empiezan a pasar los días. Quizás de momento no era el sentir esta necesidad, pero día con día que no llovía, se iba incrementando esta necesidad. Y el encontrarse ante esas situaciones, no saber qué hacer. Encontrarse ante esas situaciones, tener escasez, es tener hambre, es no tener una dirección. Cuando de nuestra parte es poner nuestra mirada en algo más que no es Dios, vamos a tener esta desesperación, vamos a tener esa escasez. No vamos a saber hacia dónde. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Buscando un poco la lejanía de este arroyo de Querit hacia Sarepta, encontré un aproximado de 128 kilómetros. Si contemplamos a un paso tranquilo 5 kilómetros por hora, tardaría este hombre en llegar 25.6 horas, alrededor de un día, caminando sin descansar. ¿Qué tanto nos cuesta a veces el obedecer a Dios ante una palabra de su parte?
Quizás no hemos contemplado el que de este arroyo donde tenía esa agua, donde los cuervos le llevaban la comida y lo manda a Sarepta. ¿Saben qué significa Sarepta? Dice casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Cuando estaba leyendo el significado de este lugar, y dice que lo manda a una viuda, lo manda a un lugar donde había más pruebas que como dice su significado, lugar de ardientes pruebas. ¿Por qué hemos pasado en esta pandemia? O a lo largo de nuestra vida. Por la enfermedad, por la escasez, por la pérdida de alguien. Es un lugar donde tenemos que ser probados. Tiene que ser probada nuestra fe en Dios. Porque cuando tenemos el pan, porque cuando tenemos la dirección, la provisión, cuando tenemos todo, es difícil que nuestra fe sea probada. Es difícil que no confiemos en Dios cuando tenemos todo. Pero cuando no lo tenemos, es tiempo de que nuestra fe esté firme. Que nuestra fe sobrepase todo ello. Recordar cómo Job era bendecido en todo y cuando Satanás le dice a Dios, sí, pero le has dado todo. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. Toca su piel, toca su cuerpo, a ver si no te maldice. Saben, durante este tiempo he podido ver que Dios es fiel, que Dios es bueno. Mi familia ha pasado por el COVID y Dios nos ha librado de esa enfermedad. A lo largo de este tiempo, en cuestión de el trabajo que tenía, las personas ahí decían, mira todo lo que le está pasando. Y así como Job, de repente, oyendo voces de los compañeros, de los jefes, era, yo lo vi en la plaza y según se murió su papá. Qué terrible es oír eso. El que en apariencia se cierren las puertas, pero qué grato es tener la paz de Dios. El sustento de Dios, la palabra de Dios, la fe en Dios. Y Dios lo manda a una viuda, lo manda a este lugar de ardientes pruebas.
Mantengámonos en esa fe, en esa esperanza de que Dios está con nosotros. Recordar este primer versículo, Elías, en cuya presencia estaba de Dios. Qué importante el nombre. Mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová, instrumento de Dios. Si pudiéramos elegir nuestro nombre, hoy bajo un carácter legal, podemos cambiarlo. Así es que si alguno se llama Mara, alguno se llama Amargura, cambies el nombre mejor para que siempre en su casa cuando le digan, que le digan algo bonito. Mi Dios es Jehová. Elimelech, mi Dios es rey. Qué hermoso es que esto refleje día con día nuestra situación. En este lugar, en Sarepta de Sidón, Dios tenía que mandar a Elías a la ciudad de donde era la esposa de Acab, donde había la mayor idolatría, aunque ya en Israel ya estaba un templo construido por Acab. Dios había mandado a Elías a esta ciudad y desde ahí iba a mostrar quién es Dios. Desde el núcleo donde ha salido los Baales, la acera, Dios iba a mostrar ahí quién era Dios. Dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En este lugar había alguien que conocía a Dios. Había alguien que había escuchado una orden de parte de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Vive Jehová tu Dios. Es el primer encuentro, no hay palabras de por medio, y ella reconoce que este es el varón al que Dios le dijo que iba a sustentar. Recordad que habían pasado algunos días, quizás había pasado un año, quizás habían pasado meses, no sabemos cuánto tiempo. La Biblia sí nos habla del tiempo de esta sequía, nos habla aproximadamente de un tiempo de 3 años, 6 meses, sin que hubiera lluvia. Y el que le pida un vaso de agua. ¿Qué tan valioso sería el agua si hay una sequía? ¿Qué tan valioso es el alimento si de lo que se siembra y se requiere el agua para que se produzca
solamente se recoge poco. La provisión de Dios siempre ha estado. Si hoy estamos viendo a través de este medio, si hoy estamos, es porque durante todo este tiempo de pandemia, a pesar de la baja en los trabajos, a pesar de tantas cosas, Dios nos ha sustentado. Dios ha permanecido fiel. Ha mandado, dice la Biblia, a los cuervos a llevarnos alimento. Recuerdo una hermana que es de Temascalapa, que yendo a la sierra me comentaba, alguna vez mi mamá dice, no teníamos que comer, nos sentó a la mesa, nuestro vaso de agua y nuestro plato vacío. Nos dijo, ore, vamos a comer. Y dice, nos mirábamos nosotros pequeños y diciendo, ¿y qué vamos a comer? Mi mamá se ha vuelto loca. Y ella nos decía, ore. Y dice que orando, alguien tocaba la puerta y les llevaba ese alimento para ese día. Dios es bueno. Dice, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hoy es importante reconocer esto. La justicia viene por la fe. Cuando la Biblia nos dice, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es porque se apartó del Dios de Israel y tomó otros dioses. Pero Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a verle solamente a Él. ¿Saben? La provisión de esta mujer era harina y un poco de aceite. Dice Elías, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué importante es la harina, qué importante el aceite. En Elías, estaba la presencia de Dios con Elías. Y de la harina hacemos pan. El pan del cielo, el maná que llega a nuestras vidas día con día. Y este aceite que representa la unción del Espíritu Santo, que representa que Dios está ahí, que no escasee nunca en nuestros hogares. Esta mujer recibe la orden de Dios directamente, decide ser obediente y permanece como la más rica en ese lugar, porque nunca escaseó el pan, el aceite, porque nunca escaseó la palabra de Dios en su hogar.
cuando tenemos a Dios, aún en la sequía, lo que tenemos es suficiente. Lo que tenemos nos va a saciar. Y diremos entonces, bueno, ¿y a esto por qué el nombre de ¿por qué a mí? Saben, Dios ha sido bueno. Y este por qué a mí no es, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia se enfermó, Señor? ¿Por qué hemos perdido a mi padre? Señor, ¿por qué he perdido mi trabajo? No, es ¿por qué a mí has decidido visitarme como a esa viuda? Y no has cesado, Señor, tu bendición. Y no has cesado, Señor, tu harina. No has cesado, Señor, tu presencia. No has cesado tú, Señor, de estar conmigo en todo este tiempo. Habiendo tantas viudas, habiendo tantos que se han quedado sin trabajo, habiendo tantos que han enfermado. Y es por el amor de Dios. Dios ha llevado a Elías a Acab, no para atemorizarlo, no para que haya un cambio. Este es el propósito de esa profecía. Si en ese mismo momento Acab hubiera rasgado sus vestidos, hubiera humillado su corazón, Dios habría evitado todo ese sufrimiento. Hermanos que nos escuchan en este día, cambia el por qué a mí. Cambia ese título aún. ¿Para qué ha llegado esto a mí? ¿Para qué ha llegado la enfermedad? ¿Para qué ha llegado este sufrimiento por una pérdida? ¿Qué tengo yo que mostrar? ¿Qué tengo yo que cambiar? ¿En quién? ¿En quién debo confiar? Si no has tenido a Jesús por tu Señor y por tu Salvador, es tiempo hoy de que cambies tu decisión. De que digas, yo quiero llamarme Elías porque quiero que sea mi nombre. Mi Dios es Jehová, mi Dios es Jesús. Cambia tu nombre en este día. Es el tiempo de poder hacerlo. Y en Dios habrá dirección. Y en Dios habrá provisión. En Dios habrá una palabra que nos sustente día con día. En Dios seremos saciados del bien y de la misericordia de Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias te damos por la tremenda provisión que tú has tenido para con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Y queremos, Señor, tenerte siempre a nuestro lado, Señor. Y queremos, Señor, nunca apartarnos de ti, bendito Dios. Que como dice tu palabra en aquel salmo, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida.
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremendo, Señor, es esto. Que a donde quiera que nosotros vayamos, el bien nos sigue, tu misericordia nos sigue, bendito Dios. Y estamos rodeados, Señor, de la bendición de tu presencia. Que, Señor, podemos ser saciados, que podemos hallar paz, tranquilidad, bendito Dios, sin importar la situación, oh Dios. Mira hoy, Señor, a tu iglesia. Mira, Señor, que aún hay enfermedad a nuestro alrededor. Mira, Señor, que aún hay necesidad en trabajos, bendito Dios. Mira, oh Dios, que hay necesidad de un consuelo, Señor, por una pérdida, oh Dios. Tú eres, Señor, el único que puede transformar las cosas. Hoy, bendito Dios, ante la sequía. Hoy, bendito Dios, ante las pruebas, Señor. Quizás nos encontramos, Señor, en un Sarepta, en un lugar de pruebas ardientes, que ya no soportamos. Que quizás, Señor, nuestro pensamiento es como el de esta mujer, oh Dios. Comeremos esto para dejarnos morir. No nos dejes ahí, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Transforma este lugar. Cambia el nombre, oh Dios. Cambia, Señor, nuestro corazón. Para buscarte, Señor, a ti. Para tener ese encuentro, Señor, contigo. Y poder decir, vive Jehová. Vive Jesús. ¿Quién es Dios? Ayúdanos a depositar nuestra confianza, Señor, en ti. Obra, bendito Dios. Quizás alguien, Señor, hoy en donde están bien, quiera aceptarte a ti como su Señor y su Salvador. Quiera hacer ese cambio, Señor. Quiera recibir esa palabra, ese aliento de vida tuyo, Señor. Por favor, escúchalo. Transforma, Señor, el llanto en alegría. Transforma, Señor, toda situación en bendición. Solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Importante, Señor, es esta decisión. Decidirnos, Señor, por ti, el Dios nuestro, el Dios de nuestro hogar, el Dios de nuestras decisiones, Padre Santo. Que podamos ser dirigidos por ti, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú nos das, Señor, en esta día. Y que podamos, Señor, cumplir hoy en pedirte por las cabezas que quedarán en el gobierno, Padre Santo, sin importar de dónde vengan. Acércales tu palabra y puedan ver quién es Dios sobre este país. Que puedan tomar las decisiones, Señor, que honren tu nombre. Que puedas poner, Señor, tu temor en estos gobernantes. Que no ejerzan, Señor, sin tener ese temor tuyo, bendito Dios. Obra, Señor, te lo pedimos. Que esta jornada, Señor, de elección sea por ti. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este tiempo.